Bueno, Bieito, pues esta semana hemos tenido las primeras encuestas, la primera foto fija de las elecciones andaluzas, pero ya va dibujando un panorama aproximado, aunque todavía queda mucho. Hombre, siempre nos podemos llevar una sorpresa de última hora, pero, en fin, yo siempre digo que la sociometría, que las encuestas no es una ciencia fija, no es una ciencia exacta, pero, hombre, la experiencia que tenemos es que avanzan bastante lo que puede ocurrir. Y es cierto que ahora las campañas son muy activas e influyen bastante en la voluntad final de los electores, pero lo que sí es cierto es que los andaluces parece que se decantan abiertamente por una mayoría absoluta del Partido Popular o, en caso de que no fuera mayoría absoluta, 1 o 2 escaños que lógicamente se los podría prestar, al menos en la investidura, Vox, que ya veremos. Me llama la atención que Vox, según estas encuestas, se ha frenado. Ya sería el segundo frenazo después de Castilla y León. No sé, habrá que esperar. Tampoco me quiero precipitar, pero aquí insistimos mucho tú y yo en que el votante de Vox, supongo que le da el apoyo a Vox para que colabore a algo fundamental, que es a sacar a Sánchez de la Moncloa. Y de momento vamos en estas pequeñas metas volantes que se dice en ciclismo, que son las elecciones autonómicas. Y para terminar este primer acercamiento, a mí me parece que también es muy salientable señalar que la candidata del PSOE es un desastre. Yo creo que no se le podía poner mejor a Moreno Bonilla. ¿Por qué? Porque María Jesús Montero ha sido ministra de Hacienda sin saber nada de Hacienda. Ha sido una mujer que ha sobreactuado permanentemente y que irrita notablemente a la ciudadanía. Aunque no seas un votante del Partido Popular, no creo que escuchando a María Jesús Montero sintonices con ella. Es una persona que a mí me parece que es, pues no sé, la antilíbido política, si se podía decir eso, ¿no? Bueno, desde luego es la viva imagen del sanchismo, eso sí, y claro, lo que pretende el Partido Socialista en estas elecciones es movilizar, aparte de los en torno a 570.000 votantes que apostaron por Sánchez en las generales, pero que un año antes no habían votado al PSOE, no habían votado a Juan Espadas. Yo dudo mucho que lo consiga, sinceramente. Creo además que el Partido Socialista, con todas las cautelas, pero va a tocar fondo, en el sentido que va a obtener por debajo de esos 30 escaños. Es la gran batalla electoral de este año y me parece que además va a medir el grado de descomposición del sanchismo con una candidata que, como digo, número 2 del gobierno hasta antes de ayer, como quien dice, número 2 del partido, más sanchista no puede ser, y que luego las elecciones no van a acabar ese día. O sea, la resaca que van a traer estas elecciones en el panorama nacional va a ser inmensa. Tú sabes este juego que es una torre que le vas quitando piezas, sí, el juego de la yenga, y hay un momento en que una hace caer la torre, sí, claro. Pues tal vez estas elecciones sean eso, porque desde luego si la derrota del PSOE se aproxima a lo que están vaticinando estas primeras encuestas, aquello va a hacer que cunda el pánico en el Partido Socialista, porque luego municipales y resto de autonómicas se van a celebrar un año después. Y en una partitocracia, como lo es el sistema en el que vivimos, al final son los cuadros del partido los que en un momento dado, como le hicieron a Zapatero, dijeron hasta aquí, basta. Y a partir de ahí empieza la renovación o el renacer o como queramos llamarlo. Yo, desde luego, creo que van a pasar muchas cosas. Yo estoy, absolutamente de acuerdo con todo tu análisis. Lo único que ocurre es que Sánchez no es un personaje homologable en lo que es los comportamientos normales en la política. Con lo cual, con Sánchez puede ocurrir absolutamente de todo. Sí, claro. Y otra es que se enroque todavía más y que bunquerice más su comportamiento y se extreme mucho más y que tengamos precisamente a un personaje como lo que está siendo. Ahora mismo es un pollo sin cabeza en una huida hacia adelante. Y cuando digo sin cabeza, es que sin cabeza, es decir, no tiene sentido casi nada de lo que está haciendo Sánchez. Y a él también, un dato que a mí me parece muy relevante, es que a él lo que le ocurra a María Jesús Montero en Andalucía, a lo que le haya ocurrido a Pilar Alegría en Aragón, etc., le importa un pito. Si es que él no está en las elecciones autonómicas, él está en su historia personal, y su historia personal es
volver a repetir el esquema que tiene ahora mismo, que es, aunque no gane, poder tener una mayoría por la izquierda y por la extrema izquierda que le apoye en una posible investidura. Yo creo que eso ya ni siquiera es posible, si acaso a lo máximo que puede aspirar, que tampoco es a obtener un resultado aseado para el Partido Socialista, a cierta unidad de voto en torno a su candidatura, como le pasó en Castilla y León a Carlos Martínez, para obtener un resultado, por así decirlo, honroso. Pero a mí me parece muy difícil repetir la jugada de 2023, que ya todos nos la conocemos y que además el desgaste no es similar. Y hablando de desgaste, vamos a hablar un poco de lo que viene en este último trimestre de curso, a la vuelta, exacto, y a la vuelta de Semana Santa. Sí, sí. Ahora, a mí me parece que lo que yo te decía antes, que Sánchez, por ejemplo, lo que está haciendo con las cuestiones de internacional, de política exterior y muy concretamente de la guerra de Irán, a mí me parece que es una... la palabra no es traición, pero desde luego es una deslealtad con la sociedad española, porque no ha sometido al Congreso de los Diputados y a un debate público cuál es la postura del Gobierno de España. No todos los españoles estamos de acuerdo con lo que está haciendo en esa falta de cooperación con los Estados Unidos. Y por otro lado, se está significando innecesariamente a favor de Irán y contra los Estados Unidos y contra Israel, insisto, perjudicando los intereses generales del Estado español. Y está tratando de hacer todo esto en clave interna, no lo hacen en clave exterior, ¿eh? No creas tú que en la Casa Blanca, más allá de que Marco Rubio pueda hacer un comentario, Trump otro, tampoco ocurre nada. No somos fundamentales para la defensa de los norteamericanos. Sin embargo, los norteamericanos sí son muy importantes para nosotros, porque todo el sistema operativo de las fragatas, de los aeropuertos, en fin, tenemos una dependencia tecnológica tan grande de los norteamericanos que es una frivolidad lo que está haciendo Pedro Sánchez en este momento. Pero insisto, lo hace en clave interna porque lo que quiere es ponerse al frente a los votantes de extrema izquierda, al frente de ese frente amplio de la izquierda en España para, como te decía, intentar repetir lo del 23. Yo también espero que no ocurra, no por nada, sino porque la alternancia a la democracia le sienta muy bien. Hombre, yo creo que efectivamente la vuelta de esta semana, en este último trimestre de curso, va a seguir volcado en sacar brillo a su imagen mundial como antítesis de Donald Trump en su no a la guerra. Tiene ahora en abril, bueno, tiene un viaje a China para cuarto en 3 años, cuarto en 3 años no en busca de una relación comercial privilegiada que nunca llega, que por otra parte, porque la balanza comercial, exportaciones e importaciones, sigue absolutamente desequilibrada. Y después tiene en Barcelona, que va a ser anfitrión como líder que es de la Internacional Socialista, un congreso progresista, mayor gloria de él, en el que van a participar el brasileño Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro. Y se acabó. Y bueno, están, es decir, creo todo que el progresismo que tiene ahora mismo es Lula da Silva, que es un tipo muy sensato, dentro de Petro, que es un disparate y que no va a repetir, bueno, entre otras cosas porque la Constitución colombiana no permite repetir al como le pasó al chileno, como le pasó a Boric. A Boric. Pero en este caso concreto es que, curiosamente, Hispanoamérica, yo acabo de regresar de Argentina, de Paraguay y de Brasil, hice un viaje por los 3 países, no hay ambiente en favor de la extrema izquierda y no es Sánchez precisamente un personaje que proyecte una gran imagen en esos países. Hay un giro, como está ocurriendo en Europa, a la derecha liberal. Argentina está gobernada por Milei, en Chile ha llegado un personaje magnífico como es Kast, Paraguay está gobernado por el Partido Colorado, que es un partido de derechas, en Colombia todo apunta a que va a ser un candidato del centro derecha el que gane, y hay un giro clarísimo, bueno, Noboa en Ecuador, Paz en Bolivia, Bukele en El Salvador. Hay un giro clarísimo de toda Hispanoamérica al centro derecha. Es decir, que no sé lo que va a enarbolar Sánchez en esa cumbre,
pero no precisamente el apoyo de la ciudadanía. No, y además, aunque él se dedique a intentar esconder sus problemas nacionales en la esfera internacional, es evidente que no va a poder. A principios de abril tenemos el primer juicio a la corrupción del sanchismo. Sí. Empieza el juicio a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama. Al que fuera primer secretario de organización del PSOE de Sánchez le pide 24 años la Fiscalía Anticorrupción. Y es el primer juicio, ¿eh? Exacto, el primero, porque tenemos la pieza separada sobre la financiación, presunta financiación irregular del Partido Socialista. El caso Hidrocarburos, con los mismos protagonistas. En mayo se sienta en el banquillo el hermano del presidente del gobierno. Tenemos... que no nos olvidemos que este primer caso que se ve en el Supremo es sobre las mascarillas. Exacto. Pero es que después está todo también lo de las, las coimas que se pagaban en el Ministerio de Obras Públicas, de Transportes, para conseguir obras, ¿eh? Y en el caso Hidrocarburos está la gran pregunta, que es cómo una empresa con la que operaban y con la que defraudaron al fisco presuntamente 200 millones de euros y que también pagaba sueldos a Ábalos y la Camarilla, consiguió una licencia para operar en el mercado petrolero del Gobierno de España sin reunir los requisitos. No, tenía que es algo que nunca se nos ha llama, aclarado. Lo que llaman los técnicos el depósito fiscal. Y efectivamente el depósito fiscal lo tiene muy poquita gente en este país para poder operar con esas cantidades y actuar con Hacienda de una manera distinta a lo que es un señor que tiene una gasolinera o 10 gasolineras. Cuando tienes un depósito fiscal ya se te considera una gran empresa de hidrocarburos. Y luego, más cosas. Tenemos a Esquerra llamando a la puerta porque quiere que le aceleren esto de la financiación privilegiada para Cataluña, porque de ello dependen los presupuestos de Salvador Illa. Tenemos a Junts deseando que Puigdemont venga, pendiente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Constitucional. Y tenemos, como no, esos presupuestos que yo los he empezado a llamar los presupuestos de nunca jamás, porque son tan imaginarios como el país de Peter Pan. Nos dicen constantemente, ahora el nuevo ministro de Hacienda también está con la matraca de que llegarán. Arcadia España. No van a venir nunca. Arcadia España, ¿no? Arcadia España. Sí, yo creo que no van a venir, entre otras razones, porque saben que no tienen el apoyo. Es que necesita, aunque tuviese todo el apoyo de los que le dan sus votos, si no tiene a Junts, y Junts ha dicho que ya no va a volver a votar a favor de las iniciativas de Pedro Sánchez. Por lo tanto, efectivamente, arriesgarse a presentar unos presupuestos que no se los aprueben, yo creo que no lo van. Sobre todo yo solo pediría este segundo trimestre que nos dejen de tomar un poquito por tontos, que yo creo que no nos lo merecemos ya. Después los españoles, los periodistas, Exacto. por supuesto, nos lo merecemos y mucho. Bueno.